Las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el corazón de Chihuahua, estaban siendo castigadas por la peor nevada que la memoria de los ancianos lograba alcanzar. El viento, un lobo hambriento, aullaba por los desfiladeros, trayendo consigo un frío que cortaba la piel y congelaba el alma. El paisaje, normalmente un mosaico de ocres y verdes, era ahora un desierto blanco e infinito, un sudario que cubría la tierra con una belleza implacable y mortal. Cada copo de nieve era como un pequeño puñal de hielo, y el mundo parecía haberse rendido al silencio blanco, un silencio roto solo por la furia de la tormenta. Era un territorio donde la naturaleza reinaba con mano de hierro, un lugar que no perdonaba a los débiles ni a los desprevenidos, y donde cada día de supervivencia era una victoria conquistada con sudor y sangre. En este reino de hielo y soledad vivía Javier, un vaquero cuya alma parecía haber sido forjada por el propio paisaje que lo rodeaba, dura, resiliente y silenciosa. Su cabaña de madera, enclavada en un valle protegido, era más una fortaleza que un hogar, un refugio contra la brutalidad del mundo exterior y de los recuerdos que lo atormentaban. Años atrás, la codicia de los grandes hacendados, los dueños de la tierra, le había robado todo: su familia, su pequeña porción de tierra, su fe en los hombres. Desde entonces vivía recluido, gobernado por su propio código de honor, desconfiado de cualquiera que llevara el olor de la riqueza y el poder. Su única compañía era el viento. Su único confidente era el fuego que crepitaba en su chimenea. La rutina de Javier era un ritual inmutable, dictado por las estaciones y la necesidad. Cazaba para comer, cortaba leña para calentarse y vigilaba las montañas con los ojos de un águila, conociendo cada piedra, cada árbol, cada sombra. El aislamiento no era un castigo, sino una elección, una forma de mantener intacto lo poco que le quedaba de sí mismo. Había aprendido a leer las señales de la naturaleza como un libro abierto, el vuelo de los pájaros, las huellas en la nieve, el olor del aire antes de la tormenta. Esa conexión profunda con la tierra era su herencia, su único tesoro, algo que ningún hombre poderoso podría quitarle. Él era un fantasma en las montañas, una leyenda susurrada por los pocos que se atrevían a cruzar su camino. Alto ahí. Antes de que la tormenta te arrastre junto a nuestros protagonistas, necesitamos tu ayuda. Estamos construyendo una comunidad de 1000 almas valientes que aman las historias épicas. Si eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo. Y para que sepamos desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta aventura helada, dinos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo es el fuego que nos mantiene vivos. Ese día, sin embargo, la tormenta trajo algo más que nieve y viento. Mientras revisaba sus trampas, sus ojos entrenados captaron una mancha oscura contra la blancura cegadora. No era una roca, ni un animal. Con la cautela de un depredador, se acercó, el rifle firme en sus manos. La escena que encontró le heló la sangre más que el propio invierno. Un caballo, un hermoso animal de raza, yacía muerto, su cuerpo ya casi cubierto por la nieve, y a su lado una figura pequeña e inmóvil, una mujer. Sus ropas, aunque rasgadas y sucias, eran de una tela fina, de una calidad que delataba su origen. Ella era del mundo que él despreciaba, el mundo de los patrones. Por un instante, Javier dudó. La prudencia, nacida de viejas cicatrices, le gritaba que diera la espalda y regresara a la seguridad de su cabaña. Aquella mujer no era su problema. Al contrario, ella era la personificación del problema, un presagio de que el mundo del que había huido lo había encontrado. Dejarla allí sería dejarla a una muerte segura, una presa fácil para el frío. Pero su código de honor, forjado en el respeto por la vida y en la decencia que su padre le había enseñado, habló más alto. Él no era un asesino, ni por acción, ni por omisión. La vida
Cualquier vida tenía valor en aquellas montañas despiadadas, y él no sería el hombre que negara auxilio. Con un suspiro resignado, se arrodilló. La mujer estaba inconsciente, su rostro pálido como la nieve, los labios azules. Tenía un corte en la frente y la oscuridad de un hematoma formándose en su mejilla. La tocó, sintiendo un pulso débil pero constante. Estaba viva. Sin más dilación, la envolvió en su propio poncho de lana gruesa, un capullo de calor contra la furia de la nevada. La levantó en sus brazos, sorprendido de lo ligera que era. Cada paso de regreso a la cabaña era una batalla contra el viento que lo azotaba y la nieve que intentaba atraparlo. No cargaba solo a una extraña, cargaba un fardo de complicaciones que aún no podía comprender. Al llegar a la cabaña, el calor de la chimenea los envolvió como un abrazo. Javier la acostó con cuidado en su propia cama, la única de la pequeña morada. Mientras el fuego danzaba, proyectando sombras en la pared de madera, comenzó a cuidarla con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas de vaquero. Limpió la herida de su frente, observando los finos rasgos de su rostro. Era joven, quizás no mucho más que una muchacha. ¿Quién era ella? Y, más importante, ¿quién la había dejado para morir en medio de la mayor tormenta del siglo? Las preguntas resonaban en el silencio de la cabaña, tan ruidosas como el aullido del viento afuera. Le quitó con cuidado los guantes empapados y sostuvo sus manos frías entre las suyas, intentando devolverles el calor. Fue entonces cuando lo notó, en uno de sus dedos, un anillo de oro con un escudo de familia, la imagen de una estrella grabada, un símbolo de poder y riqueza, la confirmación de sus temores. Ella no era una simple viajera perdida. Pertenecía a la élite, a los hacendados que gobernaban aquellas tierras como reyes, los mismos que habían destruido su vida. Un sabor amargo le subió a la garganta. La ironía del destino era cruel, poniendo en su camino a la propia semilla de la clase que él más odiaba. Las horas se arrastraron, la mujer ardía en fiebre, sus murmullos inconexos llenando el silencio al que Javier estaba tan acostumbrado. Palabras sueltas escapaban de sus labios. Padre, traición, estrella dorada, nombres y lugares que no significaban nada para él, pero que pintaban el cuadro de una tragedia. Preparó un caldo caliente con hierbas medicinales que su abuela le había enseñado a usar, forzándolo gentilmente entre sus labios. Cuidarla se convirtió en su única misión, un propósito inesperado que rompía la monotonía de su existencia solitaria. Se vio dividido entre la compasión y la desconfianza, un conflicto interno que lo dejaba inquieto. Cayó la noche, y la tormenta no dio tregua. Javier no durmió. Sentado en una silla de madera, con el rifle al alcance de la mano, la vigilaba. La presencia de ella había transformado su refugio. La cabaña, antes un santuario de soledad, ahora albergaba un secreto, un misterio. Miraba el rostro sereno de ella, dormida, y veía una vulnerabilidad que desarmaba su odio. Allí, en esa cama, no era una patrona, una heredera rica. Era solo una mujer, frágil y al borde de la muerte, salvada por la mano de un hombre que debería ser su enemigo. La línea que separaba sus mundos parecía en ese momento peligrosamente tenue. Al amanecer, la nevada disminuyó, aunque el mundo seguía cubierto por un espeso manto de nieve. Javier salió a inspeccionar los alrededores. El instinto le decía que lo que le había ocurrido no había sido un accidente. Y tenía razón. No muy lejos de donde la encontró, parcialmente ocultas por la nieve fresca, vio huellas de otros caballos. Eran de al menos 3 hombres. No estaban simplemente cabalgando. Las marcas en la nieve indicaban una persecución, una emboscada. Alguien la había cazado. Alguien quería su muerte. Y quienes quiera que fuesen, podrían volver para terminar el trabajo. Este descubrimiento lo cambió todo. Ya no se trataba solo de proteger a una extraña del frío.
Ahora él era el guardián de un objetivo. Su cabaña aislada se había convertido en un escondite, y él, sin quererlo, en su protector. El peligro que antes era una sombra en su mente, ahora tenía una forma concreta. Hombres violentos estaban ahí fuera, en algún lugar bajo ese cielo gris. La tranquilidad de su exilio autoimpuesto se había roto de forma irrevocable. Miró en dirección a su cabaña, donde el humo subía perezosamente de la chimenea. Dentro estaba una mujer cuyo nombre ni siquiera sabía, pero por quien ahora se sentía inexplicablemente responsable. Volvió adentro, el rostro más sombrío que antes. Ella todavía dormía. La fiebre parecía haber cedido un poco. Observó el poncho que la cubría, notando un pequeño desgarro que no había visto antes. Al examinarlo, encontró lo que buscaba, un agujero de bala. La prueba final. No solo la persiguieron, dispararon a matar. La rabia hirvió dentro de él, una furia antigua contra la injusticia y la crueldad de los hombres poderosos que trataban la vida como algo desechable. Quienquiera que fuese, no merecía ser cazada como un animal. En ese momento, su decisión fue tomada. La protegería. La presencia de ella comenzó a despertar en él sentimientos que creía muertos y enterrados junto a su familia. La necesidad de proteger, el calor de la compañía, la extraña sensación de no estar ya completamente solo. Era peligroso. El afecto era una debilidad que no podía permitirse. Sin embargo, al mirarla, no veía a la heredera de un imperio, sino el reflejo de todo lo que había perdido: la inocencia, la familia, la oportunidad de una vida diferente. Ella era un espejo de su pasado y un desafío para su futuro. Un futuro que nunca había planeado tener. Durante los días siguientes, la tormenta los mantuvo prisioneros en la cabaña. Poco a poco, la mujer, cuyo nombre aún no sabía, comenzó a recuperar la conciencia. Sus primeros momentos de lucidez fueron confusos, sus ojos asustados, tratando de entender dónde estaba. Javier mantuvo la distancia, hablando poco, solo lo necesario. Le ofrecía comida y agua, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con voz débil. «Segura», respondió él, sin dar más detalles. La desconfianza era un muro entre ellos, construido con los ladrillos de sus mundos opuestos. Él la observaba intentar levantarse, la determinación brillando en sus ojos a pesar de la debilidad de su cuerpo. No era tan frágil como parecía. Había una fuerza en ella, una resiliencia que él reconocía, pues era la misma que lo mantenía vivo. Ella preguntó por su caballo y él tuvo que darle la noticia. Vio el dolor en sus ojos, una pérdida genuina que lo conmovió. En ese momento vio más allá del anillo y las ropas finas. Vio a una joven de luto, sola y asustada, en un mundo que se había vuelto hostil. La compasión nuevamente superó su prejuicio. Isabela, pues ese era su nombre, aunque él aún no lo supiera, también lo observaba. Veía a un hombre rudo, de pocas palabras, cuyos ojos cargaban el peso de una profunda tristeza, pero veía también la gentileza en sus gestos, la forma en que cuidaba el fuego para que ella no sintiera frío, la manera en que compartía su escasa comida sin pedir nada a cambio. Había sido criada en un mundo de lujo y falsas cortesías, pero nunca había encontrado una nobleza tan genuina como la de aquel hombre solitario. Él era un misterio, una paradoja de dureza y bondad que la intrigaba, y en contra de su voluntad, la hacía sentir segura. La intimidad forzada por la nevada creó un espacio único entre ellos, un silencio compartido que era más elocuente que cualquier palabra. Eran dos extraños de mundos enemigos, unidos por la circunstancia, cada uno viendo en el otro un reflejo de sus propias batallas. Javier veía en ella la inocencia que el mundo le había robado, e Isabela veía en él la fuerza y la integridad que faltaban en el mundo de poder y codicia del que ella provenía. Una conexión frágil comenzó a
formarse, un hilo invisible tejido en el silencio de la cabaña, mientras afuera la nieve seguía cayendo, aislándolos de todo lo demás. Javier pasaba las noches en vela no solo para protegerla de amenazas externas, sino también para protegerse a sí mismo de la vulnerabilidad que ella despertaba. Recordaba el rostro de su esposa, la risa de su hijo, recuerdos que mantenía encerrados bajo 7 llaves en su corazón. La presencia de Isabela era como una llave girando lentamente en esa cerradura, oxidada. Luchaba contra ello, manteniendo su expresión dura, su silencio como un escudo, pero sus ojos lo traicionaban. Cuando él pensaba que ella no estaba mirando, la observaba con una mezcla de curiosidad y una ternura reacia que lo asustaba. Ella, por su parte, sentía una gratitud que iba más allá del simple acto de haber sido salvada. Él no le preguntaba nada, no la presionaba, le daba espacio para sanar, tanto en el cuerpo como en el alma. Sentía que podía confiar en él, un sentimiento extraño, ya que acababa de ser traicionada por personas cercanas a ella. Aquel hombre de la montaña, con sus ropas gastadas y su rostro marcado por el tiempo, parecía más honorable que todos los caballeros que había conocido en su vida. La seguridad que sentía cerca de él era real, palpable, y se aferraba a ella como un náufrago a un trozo de madera. El mundo de ellos se resumía a esa pequeña cabaña. El olor a leña quemándose, el sabor del estofado de conejo, el sonido del viento golpeando contra las paredes. Era una vida simple, brutalmente honesta. Para Javier era la normalidad. Para Isabela era una revelación. Lejos de la opulencia y las intrigas de la hacienda de la Estrella Dorada, encontraba una paz que nunca había conocido. Una paz que venía de la certeza de que, mientras estuviera bajo ese techo, nada malo le sucedería. El hombre que la había salvado era su ángel de la guarda, un ángel rudo y silencioso, pero ferozmente protector. Un día, mientras él limpiaba su rifle, ella finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para sentarse al borde de la cama. «Salvaste mi vida», dijo ella, su voz aún un poco débil. Javier solo asintió sin desviar los ojos de su tarea. «¿Por qué?», insistió ella. Él detuvo lo que estaba haciendo y la miró. Sus ojos eran intensos, profundos como la propia montaña. «Porque era lo correcto», dijo simplemente, y en esa frase residía todo su código de honor. No había necesidad de más explicaciones. Para él, la decencia no era una cuestión de elección, sino de principio. Esa simplicidad la desarmó. En su mundo, cada acto de bondad venía con un precio. Cada favor era una deuda a ser cobrada. Aquel hombre, que no tenía nada, le había dado todo: la vida, la seguridad, el respeto, sin pedir nada a cambio. Empezó a darse cuenta de que la verdadera nobleza no estaba en los títulos o en las tierras, sino en el carácter de una persona. Y el carácter de aquel vaquero solitario era más puro y fuerte que el de cualquier hacendado que hubiera conocido. La admiración que sentía por él comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que la asustaba y la confortaba al mismo tiempo. Javier sentía el cambio en la atmósfera entre ellos. La barrera de desconfianza se estaba deshaciendo, reemplazada por un respeto mutuo. Se sorprendía a sí mismo hablando más, compartiendo pequeñas historias sobre las montañas, sobre los animales, sobre las estrellas. Nunca hablaba de su pasado, y ella nunca preguntaba. Ambos entendían que había heridas que era mejor no tocar, pero en esos pequeños momentos de conexión, la soledad que ambos cargaban parecía disminuir, aunque solo fuera por un instante. Eran como 2 árboles solitarios en un paisaje vasto, cuyas raíces comenzaban a entrelazarse bajo la superficie. La presencia de ella trajo color a su vida monocromática. Notó la manera en que la luz del fuego jugaba en su cabello oscuro, el sonido suave de su respiración mientras dormía, pequeños detalles que lo hacían sentir vivo,
de una forma que no había sentido en años. Luchaba contra ese sentimiento, recordándose a sí mismo quién era ella, la barrera social infranqueable que los separaba. Pero el corazón, terco y salvaje, no se preocupaba por las clases sociales. Solo sentía. Y lo que sentía por esa mujer era una mezcla peligrosa de protección, admiración y una atracción que se negaba a nombrar. Isabela, recuperando sus fuerzas, comenzó a ayudar en las pequeñas tareas de la cabaña. Aprendía a remendar ropa, a preparar la comida simple, a escuchar el silencio. Cada tarea era una lección de humildad y supervivencia. Se estaba despojando de su identidad de patrona y descubriendo una nueva versión de sí misma, más fuerte y más consciente. La vida en la ciudad la había preparado para ser una dama, pero la vida en esa cabaña la estaba preparando para ser una sobreviviente. Y era el hombre a su lado quien le enseñaba, sin palabras, lo que significaba ser verdaderamente fuerte. La tensión entre ellos era palpable, una electricidad en el aire que crepitaba como las brasas en la chimenea. Había miradas que se prolongaban más de lo necesario, momentos en que sus manos se rozaban accidentalmente, causando un escalofrío en ambos. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar la línea, ambos conscientes del abismo que los separaba, pero el sentimiento estaba allí, creciendo en el calor de ese refugio improbable, un amor naciendo en las condiciones más adversas, como una flor rara que florece en medio del invierno más riguroso. Era un amor peligroso, imposible, pero innegable. Javier sabía que la tormenta no duraría para siempre. Pronto, la nieve se derretiría, los caminos se abrirían y el mundo exterior vendría a buscarla. O peor, los hombres que la cazaban la encontrarían. La idea de perderla, de devolverla a su mundo de riqueza y peligro, le causaba un dolor sordo en el pecho. Se había apegado a su presencia más de lo que le gustaría admitir. Ella se había convertido en la luz en medio de su largo invierno, impersonal, pero él era un realista. Sabía que no había lugar para un hombre como él en el mundo de ella y que su tiempo juntos estaba contado. A pesar del peligro inminente, aquellos días en la cabaña se convirtieron en una especie de paraíso. Un tiempo fuera del tiempo, donde las reglas de la sociedad no se aplicaban. Eran solo un hombre y una mujer, sobreviviendo juntos, descubriendo el uno en el otro un refugio. Isabela nunca se había sentido tan viva, tan presente. La simplicidad de esa existencia tenía una pureza que la opulencia de su vida anterior jamás podría comprar. Miraba a Javier y veía no solo a su Salvador, sino a un hombre con quien podría imaginar un futuro que parecía un sueño imposible. Mientras la nieve comenzaba a ceder bajo el sol tímido que finalmente rompía las nubes, la realidad comenzó a llamar a la puerta. La tregua estaba llegando a su fin. El mundo real, con sus peligros, sus jerarquías y sus injusticias, los estaba esperando. Ambos lo sentían, una melancolía que se instalaba sobre la paz que habían construido. La cabaña, que había sido un santuario, comenzaba a parecer demasiado pequeña para contener el futuro que se acercaba. La despedida era inevitable, y la incertidumbre de lo que vendría a continuación se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Estaban al borde de un nuevo capítulo, uno que los forzaría a confrontar no solo a los enemigos que los esperaban afuera, sino también los sentimientos que habían florecido entre ellos. El viaje de supervivencia contra la naturaleza estaba casi en su fin, pero la lucha por sus vidas y por su futuro apenas estaba comenzando. Javier, el lobo solitario, tendría que decidir si volvería a las sombras o si lucharía por la mujer que había despertado su corazón dormido. E Isabela, la heredera, tendría que encontrar la fuerza para reclamar lo que era suyo y luchar por un amor que desafiaba todas las convenciones. Con el retroceso de la tormenta, la vida en la cabaña asumió
un nuevo ritmo, una rutina teñida de una frágil domesticidad. Fue en una de esas tardes, mientras el sol poniente pintaba la nieve de tonos dorados, que ella finalmente le dijo su nombre. Isabela, susurró, la palabra sonando casi como una confesión en el silencio de aquel refugio. Para Javier, el nombre le dio una nueva forma a la mujer que había salvado. Dejó de ser una extraña anónima para convertirse en Isabela, una presencia con una identidad que, aunque todavía envuelta en misterio, parecía encajar perfectamente en ella. Él solo asintió, guardando el nombre para sí, pero algo en su interior cambió. Llamar a alguien por su nombre es el primer paso para crear un lazo, y el hilo que los unía se hacía más fuerte cada día. La comunicación entre ellos floreció en los pequeños gestos. Isabela, observándolo, aprendió a anticipar sus necesidades. La taza de café caliente cuando él regresaba del frío, el paño limpio para sus manos. Javier, por su parte, comenzó a compartir con ella los secretos de la montaña. Le mostró cómo identificar las huellas de un lince, cómo encontrar la estrella del norte en el cielo nocturno y cómo la corteza de cierto árbol podía usarse para hacer un té que aliviaba la fiebre. Eran lecciones de supervivencia, pero para Isabela eran poemas sobre la tierra, enseñados por un hombre que hablaba su lengua con una fluidez que ella nunca había visto. En ese mundo aislado, construyeron un lenguaje propio, hecho de miradas, silencios y un profundo entendimiento mutuo. La atracción que antes era una corriente subterránea comenzó a emerger, innegable y poderosa. Cierta noche, al acercarse para poner más leña en la chimenea, la mano de Javier rozó la de Isabela, que estaba sentada en el suelo. El contacto fue breve, accidental, pero una chispa de calor recorrió a ambos, haciéndolos retroceder como si se hubieran quemado. Sus miradas se encontraron sobre la danza de las llamas, y en ese instante el mundo exterior desapareció. Solo estaban ellos, la cabaña y un deseo tan abrumador como la nevada que los había unido. Ninguno de los dos se atrevió a hablar, pues las palabras romperían el encanto, pero la promesa de ese sentimiento flotaba en el aire, tan real y tangible como el calor del fuego. Sin embargo, la paz era una ilusión frágil. Javier, siempre vigilante, sabía que el peligro no había desaparecido con la nieve. En sus rondas comenzó a encontrar señales perturbadoras. Ramas rotas de forma no natural, una huella de caballo, solitaria y reciente en un lugar donde nadie debería estar. Cierto día, al atardecer, desde un punto alto en la montaña, lo vio. Un jinete solitario, una silueta oscura contra el brillo de la nieve, observando su valle a la distancia. No se acercó, solo observó, como un buitre esperando el momento adecuado para atacar. Javier sabía lo que eso significaba. Los habían encontrado. La cacería no había terminado. Solo estaba en pausa, esperando el momento adecuado para reanudarse con furia redoblada. La sensación de ser observados aumentó la tensión dentro de la cabaña. Javier se volvió aún más protector, su instinto de guardián ahora afilado por la certeza de la amenaza. Empezó a enseñarle a Isabela cosas más serias. Cómo cargar y disparar su rifle, cómo moverse en silencio por el bosque, cómo usar el terreno a su favor. Nunca se sabe, decía con su habitual economía de palabras. Para Isabela, el peso frío del acero en sus manos era aterrador, pero la determinación en los ojos de Javier le daba coraje. Entendía que esas no eran solo lecciones de autodefensa, sino un regalo de confianza. La estaba armando para luchar, tratándola no como a una damisela indefensa, sino como a una igual, una compañera en la supervivencia. La tregua se rompió en una mañana fría y clara. Un sonido extraño cortó el silencio. Una voz humana llamando un nombre. «Patrona, patrona Isabela». Javier se tensó instantáneamente, tomando su rifle y posicionándose junto a la puerta. Isabela, al oír su nombre,
palideció. La voz era familiar, llena de desesperación y lealtad. Momentos después, un hombre anciano, de rostro arrugado por el sol y la preocupación, apareció en el claro, tropezando en la nieve. Sus ropas eran las de un capataz, un hombre de campo, leal a su tierra y a quien la gobernaba. Se detuvo al ver la cabaña, los ojos fijos en el humo que salía de la chimenea, una expresión de alivio y asombro en su rostro. Cuando Isabela abrió la puerta, el hombre cayó de rodillas. «Gracias a Dios. Patrona Isabela, la hemos buscado por todas partes», dijo él, la voz entrecortada por la emoción. Era Mateo, el leal capataz de la hacienda de su padre, un hombre que la había visto nacer. Y fue en ese momento, con la palabra «patrona», resonando en el aire helado, que el mundo de Javier se desmoronó. La mujer que había salvado, la Isabela con quien había compartido secretos y silencios, no era solo una joven en peligro. Era la heredera de la hacienda de la Estrella Dorada, el rancho más grande y codiciado de todo el territorio. Era la personificación de todo lo que él despreciaba, la dueña de un poder que culpaba por su propia tragedia. La revelación cayó sobre él como una avalancha. El rostro de Javier, antes abierto y protector, se transformó en una máscara de piedra. Sus ojos, que la miraban con una ternura creciente, ahora eran fríos y distantes. Se sintió un tonto, un peón en un juego que no era suyo. La intimidad que habían construido, la conexión que parecía tan real, ahora le parecía una mentira, una farsa. No había salvado a una igual, sino a una aristócrata, una rica, que en su mente veía el mundo desde arriba, tratando a hombres como él como meras herramientas. La antigua herida en su alma se abrió, sangrando desconfianza y resentimiento. El muro que había bajado se erigió de nuevo, más alto y más impenetrable que nunca. Isabela vio el cambio en él, y su corazón se encogió. Se volvió hacia él, ignorando a Mateo por un instante. «Javier, puedo explicarlo», comenzó ella, la voz suplicante. Pero él levantó la mano, silenciándola. «No hay nada que explicar, patrona», dijo él, la palabra cargada de un sarcasmo amargo que la hirió profundamente. Se apartó, tomando su abrigo y su rifle. La cabaña, que había sido un santuario para ambos, de repente se volvió sofocante, demasiado pequeña para contener la vastedad del abismo social que ahora los separaba. Para él, ella ya no era la Isabela que había cuidado, sino la heredera de la rosa, un símbolo de un mundo de injusticia. Mateo, al percibir la tensión, se levantó y explicó la urgencia de la situación. Contó sobre la emboscada, orquestada por don Ricardo Morales, un hacendado vecino, un hombre cruel y ambicioso que deseaba las tierras de la Estrella Dorada. La muerte del padre de Isabela no había sido un accidente, sino un asesinato, y la querían muerta para que Ricardo pudiera tomar el control. La hacienda estaba en peligro, sus trabajadores intimidados, e Isabela era la única que podía liderarlos. La historia confirmó los peores temores de Javier, la codicia de los poderosos, la violencia como herramienta para expandir sus imperios. Era la misma historia que había destruido su propia vida. Isabela miró a Javier, sus ojos implorando ayuda. «Me salvaste una vez», dijo ella, la voz temblorosa. «Por favor, ayúdame a salvar mi hogar. Mis trabajadores dependen de mí». La petición lo puso en una encrucijada imposible. Su instinto era dar la espalda a todo aquello, volver a su soledad y dejar que los ricos resolvieran sus propios problemas sangrientos. Luchar por una patrona, por una tierra que no era suya, era traicionar todo en lo que él creía. Era aliarse con la clase que lo había aplastado. El odio por don Ricardo era real. Pero la desconfianza por Isabela y su mundo también lo era. Se sentía atrapado entre su código de honor y las cicatrices de su pasado. Se alejó, caminando hacia el borde del bosque, necesitando espacio para respirar, para pensar. El viento frío parecía despejar su mente.
Miró las montañas, su refugio, su reino silencioso. Volver allí era fácil, era seguro, pero la imagen de Isabela, no la patrona, sino la mujer asustada y decidida que había conocido, no salía de su cabeza. Dejarla significaba entregarla a hombres como Ricardo Morales, hombres cuya crueldad conocía demasiado bien. Sería una sentencia de muerte. Sería una traición no a una clase social, sino a su propia conciencia, al código de honor que su padre le había enseñado. Su corazón, dividido entre el fantasma de su pasado y la mujer ante él, enfrentaba una encrucijada. El honor exigía que la protegiera, pero su orgullo le gritaba que se retirara a las montañas que también conocía. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Javier? ¿Abandonarías a la mujer que representa todo lo que odias o lucharías por la justicia en la que ya no crees? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos qué camino elegirías. Su viaje está en un punto de inflexión y tu decisión puede cambiar el destino de todos. Tras una larga y torturada deliberación interna, Javier regresó a la cabaña. Su rostro aún era una máscara dura, pero había una nueva resolución en sus ojos. Miró a Isabela, luego a Mateo. «La llevaré hasta la hacienda», dijo, la voz grave y sin emoción. «Pero que quede claro, no lo hago por una patrona ni por sus tierras. Lo hago porque ningún hombre, por más poderoso que sea, tiene derecho a cazar a una persona como a un animal». La decisión estaba tomada. No lucharía por ella, sino contra la injusticia que Ricardo Morales representaba. Era una distinción sutil, pero para Javier era la única manera de mantener su integridad. El viaje de regreso estuvo marcado por una tensión palpable. La camaradería y la intimidad que habían llenado la cabaña fueron reemplazadas por un silencio pesado y formal. Javier cabalgaba al frente, alerta y enfocado, sus ojos barriendo el paisaje en busca de peligro. Isabela y Mateo lo seguían, la joven lanzando miradas furtivas a la ancha espalda del hombre que era, al mismo tiempo, su salvador y un enigmático extraño. Quería romper el silencio, explicarle que ella no era como los otros hacendados, pero las palabras parecían inútiles ante el muro de resentimiento que él había erigido. El frío entre ellos era más cortante que el viento de la montaña. Viajaron durante días, eligiendo rutas peligrosas y poco conocidas que solo Javier conocía, evitando los caminos principales donde los hombres de don Ricardo seguramente estarían esperando. Durante las noches acampaban bajo las estrellas, el fuego siendo la única fuente de calor y luz. Javier apenas hablaba. Sus interacciones con Isabela eran estrictamente funcionales. Le entregaba comida, le indicaba dónde debía dormir para mantenerse segura, pero sus ojos nunca se encontraban con los de ella por más de un segundo. Para Isabela, cada kilómetro que los acercaba a su hogar era un kilómetro que la alejaba del hombre que había salvado su vida, y sin que ella se diera cuenta, había conquistado su corazón. Finalmente, llegaron al valle que albergaba la hacienda de la Estrella Dorada. La vista era impresionante, una casa grande y majestuosa, rodeada de vastos campos, graneros y corrales. Era un imperio construido a lo largo de generaciones. Sin embargo, a medida que se acercaban, la grandiosidad daba paso a una atmósfera de desolación y miedo. Había pocos trabajadores en los campos, y los que estaban allí miraban por encima del hombro constantemente, como animales asustados. Las cercas estaban rotas en algunos lugares, y un silencio opresivo se cernía sobre un lugar que debería estar vibrando con vida y trabajo. La hacienda no estaba en paz, estaba bajo asedio. Mateo confirmó sus sospechas. En las semanas transcurridas desde la muerte del padre de Isabela, don Ricardo Morales había estado estrechando el cerco. No atacaba abiertamente. Su táctica era más insidiosa. Saboteaba las fuentes de agua, envenenaba partes del pasto, causando la muerte de miles
parte del ganado. Sus pistoleros rondaban las fronteras de la propiedad, intimidando a cualquier trabajador que se aventurara demasiado lejos, esparciendo el miedo y la discordia. Estaba estrangulando a la estrella dorada lentamente, esperando que la desesperación obligara a los vaqueros a abandonar la hacienda, dejándola vulnerable para una toma final. Al entrar en el patio principal, los trabajadores que quedaban se reunieron, mirando a Isabela con una mezcla de alivio e incertidumbre. La veían como su líder, su esperanza, pero era una joven de la ciudad, ingenua sobre la brutalidad de ese mundo. ¿Cómo podría enfrentar a un monstruo como Ricardo Morales? Isabela sintió el peso de sus miradas, la responsabilidad abrumadora que ahora recaía sobre sus hombros. Miró a su alrededor, al hogar que apenas conocía, pero por el cual ahora tendría que luchar. La supervivencia en la nevada había sido solo una prueba. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Javier observaba todo. Desde lejos, montado en su caballo, sintiéndose un intruso en ese mundo de riqueza y poder. Su plan era dejarla a salvo y desaparecer, volver a sus montañas. Pero al ver el miedo en los ojos de los trabajadores y la determinación solitaria en el rostro de Isabela, supo que no sería tan simple. Reconocía la táctica de don Ricardo, la estrategia del depredador que aísla a su presa antes de dar el golpe final. Dejar a Isabela ahora sería lo mismo que abandonarla en la nevada. Su código de honor, una vez más, lo aprisionaba. Isabela se acercó a él, su rostro pálido pero sus ojos firmes. «Sé que no me debes nada, Javier», dijo ella, la voz baja para que solo él la oyera. «Pero ellos necesitan un líder, y yo no sé cómo serlo. Temen a los hombres de Ricardo, y con razón. Necesitan a alguien que les enseñe a luchar». No era una petición de una patrona a un peón, sino un ruego de una mujer desesperada al único hombre que ella sabía que podría enfrentar la oscuridad que se avecinaba. No le estaba ofreciendo dinero ni posición, sino una causa. Javier miró los rostros de los vaqueros. Eran hombres de la tierra, como lo había sido su padre, hombres simples, cuyo único deseo era trabajar en paz y mantener a sus familias. Eran ellos las verdaderas víctimas en el juego de poder entre los hacendados. En sus ojos vio el reflejo de su propia historia, la misma injusticia que lo había llevado a aislarse del mundo. Se dio cuenta de que la lucha de Isabela no era solo por la tierra o el poder, era una lucha por la supervivencia de su gente. Y esa era una lucha que él entendía profundamente, una lucha que resonaba en su propia sangre. La decisión se forjó en el fuego de ese momento. Desmontó lentamente, un gesto simple que cargaba el peso de un compromiso. Caminó hasta quedar al lado de Isabela, de frente a los trabajadores reunidos. Su presencia silenciosa e imponente envió una ola de esperanza a través de la multitud. No era uno de ellos, pero era un hombre que entendía el lenguaje de la tierra y de la lucha. En ese instante, dejó de ser solo el salvador de Isabela para convertirse en el reacio defensor de la estrella dorada. La llegada de ellos a la hacienda no marcó el fin del viaje, sino el inicio de una guerra. Don Ricardo Morales, al saber que la heredera estaba viva y acompañada por un misterioso hombre de la montaña, intensificaría sus ataques. El sabotaje se transformaría en confrontación abierta y el asedio velado se convertiría en una batalla por el control del territorio. Javier tendría que usar toda su habilidad y conocimiento de las tácticas de guerrilla para entrenar a los vaqueros, transformando a trabajadores asustados en una fuerza de defensa. El desarrollo de la historia ahora se centraría en la preparación para el enfrentamiento inevitable. La tensión entre Javier e Isabela permanecería, pero sería atenuada por una alianza forzada. Tendrían que aprender a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro, a pesar del abismo que los separaba. Él con su experiencia práctica y brutal, y ella
con su determinación y el poder de inspirar lealtad en su gente. Juntos se convertirían en la única esperanza de la Estrella Dorada contra la tiranía de don Ricardo, preparando el escenario para un clímax donde no solo la tierra, sino sus propias almas estarían en juego. Las semanas de preparación se transformaron en una vigilia tensa. La paz era fina como una capa de hielo sobre un río violento, lista para romperse en cualquier momento. Javier había convertido a los vaqueros de la Estrella Dorada en una pequeña milicia. No eran soldados, pero eran hombres que conocían cada palmo de esa tierra. Y Javier usó ese conocimiento para crear una defensa ingeniosa, con barricadas ocultas, puestos de vigilancia estratégicos y rutas de escape. La hacienda dejó de ser solo un hogar para convertirse en una fortaleza, esperando el ataque que todos sabían que era inevitable. La quietud que precedió a la batalla era la más aterradora, un silencio cargado con el peso de vidas en juego y el futuro de un legado. El ataque llegó con la primera luz del día, una marea de hombres armados surgiendo de las colinas como sombras mortales. Don Ricardo Morales lideraba la carga, su rostro una máscara de arrogancia y furia, convencido de que tomaría la hacienda antes del sol del mediodía. El primer disparo rasgó el aire, y la batalla por la Estrella Dorada comenzó. Bajo el mando de Javier, los vaqueros respondieron con una disciplina sorprendente. El sonido de la guerra resonó por el valle, una sinfonía brutal de gritos, disparos y el tropel de caballos. Isabela, negándose a esconderse, organizó a las mujeres en la casa principal, transformando el lujoso salón en una enfermería improvisada, sus nervios de acero inspirando coraje en todos a su alrededor. La estrategia inicial de Javier funcionó perfectamente. Los hombres de Ricardo, acostumbrados a tácticas de intimidación y fuerza bruta, fueron tomados por sorpresa por la resistencia feroz y organizada. Las barricadas canalizaban a los atacantes hacia zonas de muerte, donde el fuego cruzado de los defensores los diezmaba. Durante horas, los vaqueros de la Estrella Dorada, en menor número, lucharon con la fuerza de leones, defendiendo no solo una propiedad, sino sus hogares, sus familias y su honor. Cada hombre que caía era una pérdida dolorosa, pero su coraje fortalecía la determinación de los que seguían en pie, luchando bajo la mirada atenta de Javier, que se movía por las defensas como un fantasma, corrigiendo posiciones y animando a sus hombres. Don Ricardo, enfurecido por la resistencia inesperada, se dio cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente. Observó el campo de batalla con ojos de depredador, identificando al cerebro detrás de la defensa, el vaquero desconocido que luchaba con una ferocidad e inteligencia que nunca había visto. «¡Quiero la cabeza de ese hombre!», gritó a sus pistoleros. La batalla cambió de foco. Ya no se trataba solo de tomar la tierra, sino de quebrar el espíritu de la resistencia, y para ello necesitaban eliminar a Javier. Una lluvia de balas se concentró en su posición, obligándolo a moverse constantemente, mientras lideraba a sus hombres en una danza mortal de ataque y retirada. A pesar de la valentía de los defensores, el peso del número de atacantes comenzó a sentirse. Las municiones escaseaban y el cansancio empezaba a minar la fuerza de los vaqueros. Don Ricardo, sintiendo el cambio, ordenó un ataque concentrado en uno de los flancos, usando un pequeño grupo de hombres como señuelo, mientras la fuerza principal atacaba una puerta de servicio que estaba menos protegida. La maniobra funcionó. Con una explosión de dinamita, la puerta voló por los aires, y los hombres de Ricardo comenzaron a invadir el patio interno de la hacienda. El grito de triunfo de los invasores se mezcló con el sonido de alarma de los defensores. La primera línea de defensa había sido rota. El caos se instaló. La batalla
antes contenida en las fronteras de la propiedad, ahora se extendía hacia adentro, transformando los patios y pasillos en un laberinto mortal. Los vaqueros, ahora en desventaja y desorganizados por la sorpresa, luchaban con desesperación en combates cuerpo a cuerpo. Isabela vio la invasión desde la ventana de la casa principal, su corazón helándose de miedo. Tomó un rifle, las lecciones de Javier resonando en su mente. Ya no era solo la patrona a ser protegida, era la última línea de defensa de su hogar. Con las manos firmes, se preparó para luchar. Su transformación de heredera ingenua a líder guerrera finalmente completa. Javier vio el pánico comenzar a extenderse entre sus hombres. La disciplina que había construido se estaba deshaciendo bajo la presión del ataque abrumador. Sabía que ese era el momento decisivo. Si perdía el control ahora, todo estaría perdido. Con un grito que se superpuso al ruido de la batalla, reunió a los vaqueros más cercanos. Su plan no era solo contener la invasión, sino usarla a su favor. Había preparado una trampa, y los hombres de don Ricardo, ciegos por la arrogancia de la victoria inminente, estaban caminando directamente hacia ella. Era una apuesta desesperada, una jugada final que decidiría el destino de todos. Las murallas de la fortaleza han sido rotas y los hombres de Ricardo avanzan por el patio, trayendo fuego y muerte. La lucha por la estrella dorada ha alcanzado su momento más desesperado, con el destino de la hacienda y de sus defensores pendiendo de un hilo. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora mismo al canal para ver cómo se resuelve esta historia y presenciar la confrontación final que definirá el futuro de estas tierras. El coraje será puesto a prueba hasta el límite y la verdadera nobleza se revelará en el calor de la batalla. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros hasta el final. ¡A los establos! ¡Retírense a los establos!, gritó Javier, su voz un trueno de minos en autoridad. La orden parecía una locura, una invitación a ser acorralados. Pero sus hombres, confiando en su líder, obedecieron. Se retiraron en una retirada organizada, atrayendo al grueso de las fuerzas de Ricardo hacia el gran complejo de establos en el centro de la hacienda. Don Ricardo, viendo la retirada, sonrió triunfante. Creía que estaba acorralando a sus presas, sin darse cuenta de que era él el animal que estaba siendo llevado a la jaula. Él y sus mejores pistoleros lo siguieron en 1900, persecución, ansiosos por el golpe de gracia. Tan pronto como don Ricardo y su grupo principal entraron en el gran patio de los establos, el plan de Javier se materializó. Con una señal, los vaqueros que estaban escondidos en los tejados y en posiciones elevadas abrieron fuego, mientras otros cerraban las grandes puertas de hierro del patio, atrapando a Ricardo y sus hombres. La persecución se transformó en una emboscada. La fuerza bruta del hacendado había sido superada por la astucia del vaquero. Ahora, aislados de su ejército principal, tendrían que luchar en un terreno elegido por Javier, donde la ventaja numérica ya no significaba nada. La batalla fuera de los establos continuó, pero el corazón del conflicto ahora estaba allí, en ese patio cerrado. Don Ricardo, al darse cuenta del error fatal, rugió de furia. La lucha se volvió personal, un ajuste de cuentas brutal, y en el centro de todo, dos hombres se enfrentaban. La personificación de dos Méxicos, Javier, el hombre de la tierra, movido por el honor, y don Ricardo, el tirano, movido por la codicia. El destino de la estrella dorada no sería decidido por el número de hombres o de balas, sino por el enfrentamiento directo entre esos dos adversarios, cuyos caminos finalmente se habían cruzado en un duelo inevitable. Mientras sus hombres luchaban alrededor, Ricardo avanzó hacia Javier, desenfundando su revólver. No era un duelista honorable, era un asesino. Javier, sin embargo, no le dio la oportunidad de un tiro. En fácil, usando el entorno a su favor, se lanzó detrás de una carreta.
El sonido de la bala de Ricardo astillando la madera donde su cabeza había estado segundos antes. El intercambio de disparos fue rápido y furioso, un juego mortal de gato y ratón entre los obstáculos del patio. Javier era más rápido, más inteligente, pero Ricardo era implacable. Su ira lo convertía en un adversario peligroso e impredecible. La munición se acabó para ambos casi al mismo tiempo. El sonido de los disparos fue reemplazado por el ruido metálico de armas vacías. Por un momento se miraron a través del patio, la respiración agitada. El duelo de balas había terminado. El duelo de hombres estaba a punto de comenzar. Con un grito de odio, Ricardo arrojó su revólver inútil a un lado y sacó un gran cuchillo de caza. Javier, por su parte, tomó su machete de vaquero, la herramienta de su trabajo, ahora su arma de supervivencia. La tecnología de la pólvora dio paso al acero frío, en un enfrentamiento que se decidiría por la fuerza, el coraje y la voluntad de vivir. El choque de las hojas resonó en el patio. La lucha era brutal y desesperada. Ricardo era más fuerte, sus golpes eran pesados y llenos de furia, pero Javier era más ágil. Sus movimientos eran fluidos, aprendidos en una vida de trabajo duro y supervivencia en la naturaleza. Esquivaba los ataques de Ricardo, respondiendo con cortes rápidos y precisos, desgastando a su oponente. Era la danza de la astucia contra la fuerza, de la resiliencia contra la furia. Cada movimiento era un riesgo, cada defensa una prueba de sus reflejos, con la vida y la muerte separadas por una fracción de segundo. En un momento de desesperación, Ricardo logró derribar a Javier, el cuchillo apuntando a su garganta. Por un instante, el triunfo brilló en los ojos del tirano. «La tierra siempre pertenece a los fuertes», gruñó. Pero, en el último segundo, Javier usó sus piernas para atrapar el brazo de Ricardo, torciéndolo con una fuerza sorprendente. El sonido del hueso rompiéndose fue seco y horrible. Ricardo gritó de dolor, soltando el cuchillo. Javier rodó a un lado, tomando el machete y poniéndose de pie sobre su adversario derrotado. La victoria no vino de un golpe de suerte, sino de la negativa a rendirse, de la tenacidad de un hombre que ya lo había perdido todo y no tenía nada más que temer. Javier miró al hombre que se retorcía en el suelo, el poderoso don Ricardo Morales, ahora reducido a un gusano patético. Podría matarlo, acabar con su tiranía allí mismo. El odio que sentía por hombres como él lo incitaba a dar el golpe final. Pero entonces su mirada se cruzó con la de Isabela, que observaba la escena desde la entrada de uno de los establos, el rostro pálido, pero los ojos llenos de una fe inquebrantable en él. En esa mirada no vio una petición de venganza, sino un ruego por justicia. Matarlo de esa forma no lo haría mejor que Ricardo. Bajó el arma. La justicia, decidió, vendría de otra forma. La derrota de don Ricardo rompió la moral de sus hombres. Al ver a su líder desarmado y derrotado, los que estaban atrapados en el patio se rindieron, y los que luchaban afuera, al enterarse de la noticia, se desbandaron en una retirada caótica. El sonido de la batalla fue muriendo, reemplazado por los gemidos de los heridos y el silencio exhausto de la victoria. Los vaqueros de la Estrella Dorada, ensangrentados y cansados, miraban a Javier ya no como a un extraño, sino como a su líder, su salvador. No solo les había enseñado a luchar, les había devuelto la esperanza y la dignidad. El clímax de la batalla había terminado, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a desarrollarse. El sol de la mañana siguiente se levantó sobre un paisaje de destrucción y alivio. La hacienda de la Estrella Dorada había sobrevivido, pero las cicatrices de la batalla eran profundas. En el silencio que siguió a la violencia, la comunidad se unió de una forma que nunca antes había ocurrido. Bajo el liderazgo sereno de Isabela, los vivos cuidaban de los heridos y honraban a los muertos. Se movía entre su gente, no como una patrona distante, sino como una de ellos, ofreciendo palabras de consuelo,
vendando heridas, compartiendo el dolor y el agotamiento. Su valentía durante la batalla le había ganado el respeto de todos. Su compasión en las secuelas conquistó su lealtad eterna. Había demostrado ser, en todos los sentidos, la verdadera heredera de su padre. Javier observaba todo a distancia, una figura, solitaria en medio de la actividad comunitaria. Había entregado a don Ricardo y sus pistoleros sobrevivientes a Mateo, quien se aseguraría de que fueran entregados a los federales en la ciudad más cercana. La justicia se haría no por la hoja de la venganza, sino por la fuerza de la ley. Una decisión que selló el fin de la tiranía de Ricardo. Con el peligro alejado y el liderazgo de Isabela firmemente establecido, Javier sintió que su propósito allí había llegado a su fin. Era un hombre de la montaña, un lobo solitario. Ese mundo de comunidades, de reconstrucción y de lazos familiares no era el suyo. El silencio y la soledad de su cabaña lo llamaban de vuelta. Mientras la hacienda comenzaba el lento proceso de curación, Isabela implementó los primeros cambios. Convocó a los vaqueros y anunció que las tierras se trabajarían en sociedad, que una parte justa de las ganancias se dividiría entre las familias que allí vivían y trabajaban. Abolió las prácticas opresivas del pasado, estableciendo un consejo de trabajadores para que sus voces fueran escuchadas. No solo estaba reconstruyendo muros, estaba construyendo una nueva sociedad basada en la dignidad y el respeto mutuo. La Estrella Dorada, bajo su mando, no solo sería el rancho más grande del territorio, sino también el más justo, un faro de esperanza en una tierra a menudo sin ley. Con sus cosas reunidas en un pequeño bulto, Javier se preparaba para partir al anochecer, sin despedidas. No sabía cómo decir adiós, ni creía que su ausencia se notaría por mucho tiempo. Pero cuando se dirigía a su caballo, encontró a Isabela esperándolo, como si supiera su intención. Ella no parecía sorprendida, solo triste. «¿Te vas?», afirmó, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa. «Mi lugar no es aquí», respondió él, la voz ronca, sin poder mirarla a los ojos. «Soy un hombre de las montañas. Mi lucha ha terminado». «¿Tu lucha ha terminado, Javier, o solo estás huyendo de nuevo?», lo confrontó ella. Su voz, suave pero con un filo de acero. «Me enseñaste a luchar, a sobrevivir, y ahora, cuando la verdadera reconstrucción comienza, vas a abandonarme». Él finalmente la miró, y lo que vio en sus ojos no era la súplica de una patrona a un empleado, sino el ruego de una mujer al hombre que amaba. «No perteneces a las montañas más de lo que yo pertenezco a un salón en la ciudad. Tu lugar está donde están tu honor y tu corazón. Y yo he visto tu corazón, Javier. Está aquí, con esta gente, conmigo». Sus palabras derribaron la última muralla que él había construido a su alrededor. Tenía razón. Huir a la soledad sería la elección fácil, un regreso a un exilio que se había convertido más en una prisión que en un refugio. Allí, en esa hacienda, había encontrado algo que pensaba que había perdido para siempre: un propósito, una comunidad, una causa por la que valía la pena luchar. Y en Isabela había encontrado un alma gemela, una mujer cuya fuerza y nobleza de espíritu superaban cualquier título o herencia. Ya no era solo el fantasma de las montañas, era el héroe de la Estrella Dorada. «No tengo nada que ofrecerle a una mujer como usted», dijo él, la última resistencia de su orgullo herido. Isabela se acercó, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Me ofreciste la vida, el honor, la esperanza. Me mostraste lo que significa ser verdaderamente rico. La riqueza no son tierras ni oro, Javier. Es el coraje en el corazón de un hombre. Quédate, quédate y construye este futuro conmigo, no como mi protector, no como mi empleado, sino como mi igual,
como mi compañero. La oferta flotó en el aire, un puente lanzado sobre el abismo de sus diferencias, una invitación a una nueva vida. Y en el silencio del patio, bajo la mirada de las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo, Javier finalmente se permitió aceptar. No dijo nada, solo apretó las manos de ella, un gesto simple que contenía toda su respuesta, toda su promesa. En ese contacto, las barreras de clase, las heridas del pasado y el miedo al futuro se disolvieron. Eran solo un hombre y una mujer, forjados en la adversidad, que habían encontrado el uno en el otro la fuerza para reescribir sus destinos. El lobo solitario había encontrado su manada. El corazón del invierno finalmente había encontrado el calor de la primavera. Meses después, la hacienda de la Estrella Dorada florecía como nunca antes. La cosecha fue abundante y para celebrar, Isabela organizó una gran fiesta para toda la comunidad. La música de los mariachis llenaba el aire, mezclándose con las risas de los niños y el olor a comida abundante. Los colores vibrantes de los trajes tradicionales pintaban el patio, una celebración de la vida y la resiliencia. Era una imagen de paz y prosperidad, nacida de las cenizas, de la violencia y el miedo. La hacienda se había convertido en un verdadero hogar para todos los que allí vivían, un símbolo de un nuevo comienzo. Isabela, radiante en un vestido simple pero elegante, bailaba en el centro del patio. A su lado, no menos imponente, estaba Javier. Ya no vestía las ropas gastadas del montañés, sino el traje limpio de un vaquero respetado. Una sonrisa, algo raro y precioso, adornaba su rostro mientras miraba a la mujer que había cambiado su vida. Ya no era un extraño, un forastero. Era parte de ese lugar, su pilar silencioso de fuerza. Él e Isabela lideraban juntos, él con su sabiduría práctica de la tierra, ella con su visión de justicia y comunidad. Se apartaron de la multitud por un momento, mirando la fiesta que habían creado. ¿Eres feliz?, preguntó ella, la cabeza apoyada en su hombro. Javier miró el cielo estrellado, el mismo cielo que lo había vigilado en su larga soledad. No sabía lo que era la felicidad desde hace mucho tiempo, admitió él, pero ahora creo que estoy en casa. En esas simples palabras residía la conclusión de su largo viaje, la sanación de su alma herida. Había encontrado no solo un hogar, sino la paz que tanto había buscado, en los brazos de una mujer que se atrevió a ver más allá de sus cicatrices. La historia de Javier e Isabela se convirtió en una leyenda en la región, la prueba de que la verdadera nobleza no está en la sangre o en el título, sino en el coraje y el honor. Demostraron que el amor puede florecer en los lugares más inhóspitos y que la justicia, incluso en una tierra salvaje, puede conquistarse cuando la gente buena se niega a retroceder. En un mundo forjado por el sol y la nieve, un acto de valentía cambió un destino, y el amor se convirtió en el territorio más grande y valioso de todos, protegido no solo con balas, sino con el corazón. El legado de la Estrella Dorada no se mediría por su vastedad o riqueza, sino por la fuerza de su gente y la justicia de sus líderes. Javier e Isabela, el vaquero y la heredera, mostraron que cuando el honor guía las acciones, las barreras sociales se convierten en polvo. Construyeron un futuro donde cada persona era valorada por su carácter, no por su origen, y donde la comunidad era la mayor de todas las fortunas. La unión de ellos no fue solo la de dos corazones, sino la de dos mundos, creando un nuevo horizonte de esperanza para todos. ¿Crees que la verdadera riqueza de una persona reside en su valentía y honor, y no en sus tierras o títulos? El viaje de Javier e Isabela nos enseña que la nobleza de espíritu es la mayor herencia que podemos tener. Deja tu reflexión sobre este mensaje en los comentarios y dinos qué fue lo que más te emocionó de esta historia. Si crees en el poder transformador del amor y la justicia, suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma e inspiran el corazón. Gracias por acompañarnos hasta aquí.